Hola mis amigos, que el Espíritu del Dios Altísimo ilumine su entendimiento, que haya luz en su mente, en su intelecto, en su razón, que haya luz, la luz del Espíritu Santo, para que usted pueda entender su palabra y aplicarla en su vida inmediatamente. Muy bien, vea. Vea lo que Jesús dice. Usted que me está viendo en este momento y dice así, caramba, ya hice de todo. Veo relatos en mi Instagram, también en Telegram, y las personas dicen así, obispo, yo soy una dracma perdida dentro de la casa. Yo soy como esa dracma perdida. He estado hace muchos años en la Iglesia Universal, pero mi vida mejoró. Yo no creo que Dios quiera mejorar nuestra vida. Él quiere darnos una vida nueva, ¿no? Él no mejora la vida de nadie. Él da una vida nueva. O Él da una vida nueva o Él no da. No se engañe con media vida. No se engañe con más o menos. Si usted no está rebosando ríos, si no hay ríos de agua viva rebosando de su interior, es porque puede tener certeza, mi amiga, usted aún no entró en el reino de Dios, o mejor dicho, usted aún no nació del agua y del Espíritu Santo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué que yo no nací? Preste atención, por favor, mucha atención, porque estas palabras del Señor Jesús van a aclararle definitivamente la razón de por qué su vida aún ha sido como una dracma perdida. Jesús dijo así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. La dracma está perdida, pero el reino de Dios está cerca de esa dracma. El reino de Dios está cercano a usted, mi amiga y mi amigo, que ya ha hecho muchas cosas, inclusive el ayuno de Daniel, pero aún no entró en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Entonces él dijo así. Bueno, voy a leer el texto nuevamente. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Primero vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento, mi amiga y mi querido amigo, no tiene nada que ver con un sentimiento. Por ejemplo, el remordimiento. A primera vista, el remordimiento parece un arrepentimiento, pero no lo es. No sirve que usted llore sobre la leche derramada por haber hecho lo que hizo si usted lo continúa haciendo. Al día siguiente lo va a hacer otra vez. No sirve. El remordimiento no es arrepentimiento y viceversa. El arrepentimiento es una actitud de sacrificio. Es una actitud de sacrificio. Es una determinación sacrificial. Y yo estoy recordando en este momento el testimonio que colocamos la semana pasada de un hombre que en la cárcel fue sentenciado a muchos años y que estaba perdido, literalmente perdido. Su caso ya no tenía solución. Y dentro de la cárcel, en medio de otros detenidos, cuando todos estaban durmiendo de madrugada,
Él dijo: mi Dios, si tú existes, sácame de aquí. Si me sacas de aquí, yo te serviré por el resto de mi vida. No haré nunca más lo que hice. Voy a seguirte y a servirte por el resto de mi vida. Una oración simple, pero poderosa. Entonces él lo determinó dentro de la cárcel. Él hizo una oración, no tenía altar, no había música, no había canciones, no tenía instrucciones, nada de eso. Lo que había era lo siguiente: si tú existes, sácame de esta situación. Porque si tú me sacas de aquí, voy a servirte por el resto de mi vida. Es decir, no voy a hacer más lo que hice. Él era delincuente, había matado, había robado, había estrupado, había hecho un infierno en la vida de las personas. Pero en un momento sincero de arrepentimiento, Dios oyó su oración, porque Él lo determinó, Él lo decidió. ¿Y qué ha sucedido? Muchas personas van a la iglesia, vienen junto al altar, suben incluso al altar, pero no se arrepienten. Ellas colocan sus ofrendas físicas en el altar, pero no colocan toda su alma en el altar. Y ahí está el gran error, ha sido el gran error de muchas personas. Piensan lo siguiente: si yo doy mi ofrenda, Dios me va a oír y va a cambiar mi vida. Pero no, la ofrenda es el alma. La ofrenda representa el alma de la persona. Ella tiene que colocar su alma, tiene que querer cambiar, tiene que querer, realmente querer dejar lo incorrecto de lado. El arrepentimiento es una actitud de fe. Usted toma una actitud de fe. Eso se llama fe sobrenatural. La fe que cambia la vida de la persona, que transforma la vida de la persona. Y de hecho, ¿qué sucedió con ese hombre? Él fue liberado, fue bautizado con el Espíritu Santo dentro de la cárcel y después ya no quería salir de la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque quería servir a Jesús dentro de la cárcel, quería predicar de Jesús, hablarle de Jesús a las personas, a sus compañeros, porque es mejor hablar de Jesús allí dentro que estando del lado de afuera. Entonces, amiga, el arrepentimiento es lo básico, es el principio para que usted entre en el reino de Dios. Jesús dijo: arrepentíos. Y el arrepentimiento no es un don de Dios. Ya lo dije. El arrepentimiento es un don de Dios. No. Jesús está diciendo así: arrepentíos. Es decir, nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Si nosotros nos arrepentimos, somos nosotros los que tenemos que tomar la actitud. No es Dios quien va a darnos ese don. Obviamente, Él convence del pecado, Él convence a la persona del pecado y ella sabe que está en pecado, pero no se arrepiente, es decir, no deja el pecado, no deja lo incorrecto. Entonces, ¿cómo puede entrar en el reino de Dios? ¿Usted cree que una persona que no se arrepintió puede nacer de nuevo? No, realmente no nace. Tiene que arrepentirse. Fue lo que el Espíritu Santo hizo conmigo. Él me convenció de mis pecados porque yo era joven. Yo era joven de 19 años. Tenía un montón de pecados, pero a mis ojos no era tan feo, no era tan relevante, pero lo era. Pecado chico y pecado grande es lo mismo. Lleva a una persona al infierno. No puede haber ni un pecado, ni un mínimo de pecadito. Usted tiene que ser santo, puro,
libre del pecado. Usted tiene que colocar toda su vida en el altar, o sea, toda su alma, sus deseos, sus codicias, sus, digamos, principios, sus creencias, eso mismo. Usted tiene que arrepentirse. Si no estuviera ese arrepentimiento, porque el Espíritu Santo convence. Usted sabe que ha hecho cosas incorrectas. Usted sabe que es pecadora, es pecador. Falta apenas que usted se arrepienta. ¿Qué da el Espíritu Santo? El conocimiento. Él revela que estamos en pecado. Él convence del pecado. Pero el arrepentimiento es de cada uno de nosotros. Convencido del pecado, entonces sí, llorando, pidiendo misericordia, el Espíritu Santo me señaló al único que podía salvarme, que era Jesús. Entonces es eso lo que tiene que sucederle a usted, a cualquiera de nosotros, todo ser humano es así. Esa es una regla. Primero, el arrepentimiento. El reino de Dios está cerca de usted. Yo tengo certeza de eso. Ahora, no basta con que esté cercano. Usted tiene que entrar en él. Para entrar, usted tiene que arrepentirse. Cuando usted se arrepiente, es decir, se convence de que es pecador y le pide perdón a Dios, oh Dios, nunca más voy a hacer eso que he hecho. Entonces sí, hubo arrepentimiento. Entonces, la segunda cosa después del arrepentimiento, el bautismo en las aguas. Él dijo así: arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio quiere decir actuar, obedecer, ejercitar, practicar el Evangelio, que son las buenas nuevas del reino de Dios. Él dijo, creed en el Evangelio. ¿Qué fue lo que Jesús mandó a hacer después? Que sea bautizado en las aguas. Es decir, cuando la persona cree en el Evangelio, se arrepiente y es bautizada en las aguas, el bautismo en las aguas sepulta o entierra su pasado. Y cuando se levanta de las aguas es para vivir en novedad de vida. Eso tiene que sucederle a usted. Entonces, primero, usted tiene que arrepentirse. Y eso es algo personal. Nadie puede arrepentirse por usted, solo usted. Dios no va a arrepentirse por usted. Dios lo convence de su pecado. El Espíritu Santo convence del pecado. Entonces, quien tiene que arrepentirse del pecado es la propia persona convencida. Segundo, ser bautizado en las aguas. Tercero, entonces sí, recibe el don del Espíritu Santo, que es el bautismo. Es eso lo que tiene que suceder. A veces la persona dice así: obispo, ya me bauticé 3 veces y no sucedió nada. Ni va a suceder porque usted no se arrepintió. Primero tiene que arrepentirse. El bautismo en las aguas solo es válido después del arrepentimiento sincero de la persona. De lo contrario, no hay manera de que la persona sea salva. Vea, el apóstol Pablo en Hebreos dice así: aún no habéis resistido hasta la sangre, es decir, al sacrificio, combatiendo contra el pecado. Ese es el problema. Las personas no resistieron hasta su límite al pecado. Entonces, es 100%. Es todo por todo. O es o no es. Es todo o nada. No es más o menos. Es 100%. Entonces él dice aquí: aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es el Espíritu Santo quien está hablando. Usted que aún no recibió el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, es porque aún no resistió al pecado hasta la sangre, es decir, hasta su límite.
Ese es el problema. Estoy seguro de que esa es la respuesta para usted que me está viendo ahora. Usted que lleva una vida que no es ni una cosa ni otra. Usted que es sincero, usted ha sido sincero, pero debido a no haberse arrepentido hasta hasta el punto de ir a su límite, hasta el punto del sacrificio de su sangre, de su alma, de sus deseos, de sus codicias, de sus proyectos personales. Tal vez usted sea una persona como yo. Yo era joven, 19 años, y decía, caramba, si le entrego toda mi vida a Jesús, pero tengo una vida por adelante, soy joven. Caramba, yo quiero disfrutar un poco de este mundo. Yo abrigaba un deseo personal, un sueño personal, estudiar, graduarme, constituir una familia, ganar dinero. Yo reunía todos esos sueños dentro de mí y los dejaba en el fondo del baúl de mi corazón y daba el resto de mi corazón. Me quedé casi 2 años en la iglesia atascado, atascado, hasta el momento en el que renuncié a mis sueños, a mis proyectos personales y entonces sí, me arrepentí. Perdóname, Señor, ten misericordia. A partir de allí mi vida cambió. Todo, obviamente, porque el Espíritu Santo con certeza nos enseña, orienta, inspira, convence, y entonces ocurrió la nueva vida. Pero ahí está el texto en el que usted necesita pensar. Aún no habéis resistido hasta la sangre. Nosotros tenemos que resistir hasta la sangre, es decir, hasta el límite. Un sacrificio total, combatiendo contra el pecado. Yo no estaba combatiendo contra el pecado, estaba combatiendo con mi voluntad que era pecaminosa. Estaba priorizando mis sueños personales y debido a eso no podía nacer de nuevo. No podía ser o convertirme. La conversión es total, no es media conversión o que la persona quede medio convertida. No, no existe. Es una entrega total. Es un casamiento. Nadie se casa por la mitad, ¿no? Cuando usted se casa, usted que ya se casó, que ya se juntó, que ya se relacionó, es todo por todo. ¿Es así o no? ¿Sí o no? Usted sabe de lo que estoy hablando. Usted no deja nada del lado de afuera. ¿Es así o no? El cuerpo es completo y se entregan los dos. ¿No es así? Pues bien, el arrepentimiento es así, es todo. Se entrega todo. No es el cuerpo solamente, sino el cuerpo, el alma, que es el corazón, su espíritu, todo. Se entrega todo. Y Dios le da todo, lo mejor de él. El todo de él que es su espíritu. Y usted pasa a vivir como una nueva criatura. Mañana hablaremos más al respecto de esto, porque en este ayuno de Daniel todos nosotros tenemos tiempo suficiente para meditar, leer, escribir, anotar, en fin, todo lo que podamos hacer. Yo quería pedirle una gentileza a usted que forma parte de este gran ejército de la Iglesia Universal del Reino de Dios y que ha luchado por las personas afligidas. Yo quería pedirle por el nombre de Jesús que este domingo a las 3:30 de la tarde lleve a una persona, al menos una persona depresiva, a alguien que
ha vivido un pedazo del infierno en este mundo. Llévela, llévela en el automóvil, haga un esfuerzo, un sacrificio para llevar a alguien depresivo, con insomnio, miedo, nerviosismo, ansiedad, personas con constantes dolores de cabeza, con deseos de morir. Lleve a una de esas personas a una iglesia universal del Reino de Dios este domingo a las 3:30 de la tarde. Inclusive este domingo, Esther y yo cumplimos 51 años, completamos 51 años de casados y me gustaría recibir un regalo de usted. ¿Qué es ese? Lleve al menos a una persona a la Iglesia Universal del Reino de Dios en este domingo a las 3:30 de la tarde. ¿Está bien? Tendremos esa reunión especial para las personas depresivas. Vamos a trabajar para que nuestro Señor sea santificado en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.